Quería compartir con todos ustedes un tema histórico muy pero muy importante que marcó durante siglos y eventualmente puede llegar a tener algunos efectos en el hoy, y es un tema referido a la Inquisición, ese monstruoso mecanismo que tuvo la Iglesia Católica siglos atrás para perseguir a lo que la Iglesia Católica denominaba herejes. Te quiero comentar que, claro, cuando la palabra Inquisición aparece, la gente tiene una tendencia a pensar en principio en la Inquisición española, pero hubieron varias Inquisiciones. Hoy me voy a referir muy especialmente a la Inquisición portuguesa, de la cual se ha hablado poco, pero que tuvo una marca muy fuerte y dolorosa para el pueblo judío. Concretamente, cuando hablamos de Inquisición, te quiero hacer una mínima referencia histórica. Una Inquisición en el siglo XII, que en realidad es en el año 1184, en el sur de Francia, que fue la Inquisición medieval. Esta Inquisición estuvo dirigida a los cátaros o albigenses. Los cátaros eran cristianos que tenían una mezcla sincrética en la religión con el maniqueísmo. Posteriormente también podemos hablar de una Inquisición pontificia, que fue en el año 1231, que duró 13 años, hasta 1243. Luego tenemos quizás la más conocida, que es la Inquisición española. La Inquisición española, que fue establecida en el año 1478 y duró hasta el año 1834. Tenemos luego la Inquisición portuguesa, que empezó posteriormente, a la cual me voy a referir hoy, que es la Inquisición portuguesa, que fue instalada en el año 1536 y que duró hasta el año 1821. También hubo posteriormente, en el año 1542, una Inquisición romana que estaba dirigido contra los protestantes. Esta Inquisición romana, eventualmente podríamos hacer en otro momento otro video, fue dirigida a los protestantes porque en ese siglo había aparecido Martín Lutero clavando en la iglesia de Wittenberg esas 95 tesis. Pero me voy a referir hoy especialmente a la Inquisición portuguesa. Bien. Cuando la Inquisición comienza a tener su efecto en España, en 1478 fue establecida, la verdad es que los judíos y los diferentes empezaron a tener una persecución muy fuerte. Finalmente esto termina en un edicto de expulsión de los judíos que tuvieron que decidir o convertirse al cristianismo, al catolicismo, o irse de España. Los que no se convirtieron se fueron de España. Claro, el territorio más cercano para irse básicamente era Portugal. Entonces se traslada los decenas de miles de judíos que no quisieron convertirse y se van básicamente a Portugal. Pero ¿qué es lo que acontece en Portugal? En Portugal estaba reinando el rey Manuel I, que estaba casado con la hija de los reyes católicos. Y digamos, una de las condiciones que se le habían impuesto era que él tenga que aceptar el santo oficio de la Inquisición. Realmente Manuel I pide a la iglesia que establezca la Inquisición. Manuel I finalmente fallece y la Inquisición establecida fue en Portugal en el año 1536. Ya reinaba en ese momento Juan III y era Papa Paulo III. Esta Inquisición, si bien es cierto que comienza en 1536, pero yo quiero charlar con ustedes acontecimientos de masacres que hubieron en Portugal anteriormente a la Inquisición, que esto habla de la persecución que los fanáticos, algunos fanáticos de la Iglesia Católica veían como herejes y prácticamente representantes del diablo a los judíos porque habían, según ellos, abjurado o no querían convertirse. ¿Qué había sucedido? Hay una matanza a la cual me quiero referir en 1497 que sucede en Portugal. En Portugal, 1497, fueron convocados los judíos de todo el reino de Portugal a que vayan directamente a una reunión. ¿Qué es lo que sucede en esa reunión en Lisboa? En esa reunión le comunican a los padres que tenían que ir con los hijos que tenían entre 4 y 14 años de edad. En esa reunión les dijeron que los que no se conviertan, los padres que no se conviertan, les iban a ser arrebatados los hijos por la fuerza. Y los padres que no quisieron convertirse al catolicismo, los hijos les fueron arrebatados por la fuerza. Y esto es un hecho que fue terrible. Aparte se provocó también una matanza de proporciones enormes. Esto lo quiero comentar porque en 1497 la Inquisición en Portugal todavía no había sido establecida oficialmente. Como te dije anteriormente, la Inquisición portuguesa comienza oficialmente en 1536. No obstante,
No obstante, en 1497 ya hubo una matanza enorme de judíos en Lisboa. Ahora, en 1506 sucede también en Lisboa, capital de Portugal, por supuesto, actualmente. En ese momento había una reunión, un acto de la comunidad católica muy importante en lo que se denominaba la Plaza del Rocío. Plaza del Rocío que sigue denominándose de esta manera. Y se produce lo que en la historia quedó como matanza de Lisboa. ¿Qué pasa en esa matanza de Lisboa? Una persona aparentemente dijo que había un milagro porque un rayo de sol estaba iluminando una imagen, una escultura de Cristo. Un judío converso dijo que eso no era un milagro, porque la verdad que el sol dio en ese momento en la cara, pero no era milagroso. Y esto fue la chispa que encendió un odio que ya obviamente estaba establecido previamente, y se produce lo que la historia denomina la matanza o masacre de Lisboa, 1506. En ese también se recuerda la historia como la matanza de la Pascua de Lisboa. ¿Por qué? Porque esa matanza sucede del 19 al 21 de abril del año 1506. En esa matanza mueren entre 4 y 6.000 personas, fueron masacradas y asesinadas. Ahora es interesante porque la Inquisición, insisto, todavía no fue establecida sino hasta el año 1536. Y en Portugal esta Inquisición dura hasta el año 1821. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿somos todos hijos del mismo Dios? Claro que yo tengo la respuesta, claro que somos todos hijos del mismo Dios, pero uno se pone a pensar, y por más que la lógica trate de explicar hechos históricos, no obstante hay hechos que escapan a la comprensión humana. Como personas que se dicen respetuosos del Creador, cuando el Creador, Dios, es el Dios de la vida y nunca es el Dios de la muerte, pudieron haber provocado estas muertes y estas masacres. La Inquisición portuguesa, independientemente de estas dos matanzas que yo te hablo de Portugal, de 1497 y la de 1506 en Lisboa, independientemente, registros históricos dicen que fueron asesinados más de 1.100 personas, además muchos fueron quemados en efigie. ¿Sabes qué es quemar en efigie a una persona? Cuando la Inquisición tenía un castigo para una persona para quemarlo y la persona no era encontrada porque se había escapado, entonces en vez de quemarlo a él, quemaban una efigie que representaba a la persona que no pudo ser encontrada. Vuelvo a ejercer la pregunta: ¿somos hijos del mismo Dios? ¿Somos hijos del mismo Dios? Claro que yo tengo la respuesta. También tengo que decir, y esto también hay que reconocer, dos cosas: que en Portugal, en 1975, cuando se estaba haciendo unas excavaciones, encontraron restos de huesos de esta matanza de Lisboa, que fue realizada, como te digo, en 1506. Luego se colocó una placa conmemorativa de esta matanza, que esto fue reconocido públicamente por las autoridades portuguesas. Y también hay que decir que la Iglesia Católica, que cuando estaba reinando Paulo II como Papa, pidió perdón por las atrocidades y las iniquidades que cometió la Inquisición. Entonces yo creo que básicamente el ser humano, creo que en definitiva en la vida, la gran decisión que tiene que tomar es una sola. Hacer el bien o hacer el mal. La decisión sería fácil si vos te podés responder a la pregunta si vos consideras que todos somos hijos del mismo Dios. Si somos hijos del mismo Dios, Dios es el Dios de la vida y nunca, pero nunca puede ser el Dios de la muerte.